Estoy cansado de que quienes somos personas veganas hablemos sobre la carne esto, la carne aquello, la carne, la carne, la carne y la carne. Y no, la carne no es el problema ni la razón de ser del veganismo. El veganismo es contrario a la explotación de los demás animales, pero de forma entera, no sobre algunos usos y sobre otros no. Y básicamente porque cualquier uso es injusto. Cuestionar la carne siendo personas veganas es dejar picando la idea de que el vegetarianismo es una posición aceptable en nuestra relación con los demás animales. De que es ético ser vegetariano, de que es justo. Pero lamentablemente quienes son vegetarianos siguen participando de la esclavitud animal. ¿Por qué piensan que mucha gente que es vegetariana dice que respeta a los demás animales, por ejemplo? ¿O por qué piensan que muchas personas famosas o gente conocida como, por ejemplo, Paul McCartney, Nicole Neumann, Coscu y cuántos otros y otras son vistos por la sociedad como gente que se preocupa por los demás animales, que tiene conciencia sobre ellos y que es justa con ellos? Y bueno, esto es porque las personas veganas y además las grandes organizaciones animalistas que no difunden veganismo hablan a cada segundo de la carne sin parar, y eso hace pensar que el vegetarianismo entonces es un paso previo al veganismo, pero ya dentro del terreno de ser justos con los demás animales. Y bueno, esto lamentablemente no es así y vamos a leer sobre ello para agregar más información. Y vamos a leer este texto entonces que se llama o se titula de la siguiente manera: ¿es el vegetarianismo un paso hacia el veganismo? Y acá, como podemos ver en un cuadro que simplifica un poco la cuestión, bueno, el vegetarianismo considera que está bien usar a los demás animales, solamente exceptúa comer los cuerpos de los animales muertos o asesinados. Y el resto del no veganismo también considera que está bien usar a los demás animales. Y en el veganismo el rechazo es absoluto a la utilización de los animales no humanos por parte del ser humano. Y el texto arranca de la siguiente manera: abundan animalistas que creen que quien es vegetariano está más cerca de hacerse vegano, siendo que esto no es así. En todo caso, son gente confundida con lo que significa el respeto mínimo hacia los demás animales. Sin embargo, no existe justificación para promover vegetarianismo si la finalidad es precisamente que se hagan veganos, porque además ya sabemos que el veganismo es lo mínimo, es no explotarlos, es no esclavizarlos. De lo contrario, lo que se estaría haciendo es afianzar en el vegetarianismo a la gente, y díganme si esto no pasa porque lo vemos día tras día. Además, se hace creer como si fueran casi sinónimos el ser vegano o vegetariano, como si la diferencia solo fuera cuestión de que pueden llegar o no a comer fluidos de animales, los vegetarianos, y los otros no, los veganos. Esto no es así. El vegetarianismo es una simple dieta que tiene una connotación además bienestarista al centrarse en aquellos usos de animales no humanos con fines alimenticios que implican necesariamente la muerte de los animales no humanos. Y no se preocupa dicha ideología por el resto de usos animales, así que siguen reforzando la noción de que los demás animales están aquí para usarles como recursos y que lo inmoral es solamente cómo los usemos, más específicamente alimentarnos de sus cuerpos. En cambio, el veganismo es un principio moral de rechazo al uso de animales no humanos y su finalidad es la emancipación de los demás animales de la dominación humana. El veganismo se opone a toda explotación animal, independientemente de las formas y condiciones, e independientemente de si hay o no daño físico o muerte. Es cierto que alguien puede estar en el vegetarianismo porque cree que ayuda a los animales no humanos, pero si pretendemos que den el paso hacia el veganismo y salgan de ese autoengaño, entonces debemos ser honestos y guiarles para primero entiendan que ser vegetariano no es hacer algo justo por los animales no humanos, que no los consideramos malas personas, pero que sí necesitan informarse y reflexionar seriamente sobre el tema.
Otro problema referente a los activistas que promueven ser vegetariano como un paso hacia el veganismo es que suelen carecer de información o sus fuentes de información no promueven el veganismo como principio moral, sino como un simple estilo de vida. Y esto se ve mucho, ¿no? Activistas que dicen, bueno, que la carne consume mucha agua y que por eso hay que abandonarla o que te hace mal, no sé, al corazón. Y bueno, eso no es un activismo por los derechos de los demás animales, ¿no? Claramente. Hablan de que el problema es el maltrato animal, ¿sí? Bienestarismo. Centran los temas en la alimentación y en aquellos usos donde implica violencia explícita. Sus referentes son bienestaristas como Peter Singer, el cual ha dicho que no ve mal que gente de vez en cuando consuma animales no humanos que han vivido buenas vidas, o como Tobias Linaer, que promueve el paso a pasito, y Melanie Joy con el término carnismo, que no explica de forma correcta el problema del no veganismo. Entonces tenemos que los miembros que llegan a esos activistas van por ahí siguiendo esas ideologías que no son veganas, sino una reducción de los derechos animales a una simple cuestión de evitar el sufrimiento y de gustos personales, en lugar de una cuestión de ética en pro de una verdadera justicia para los demás animales, mediante ir forjando un músculo político de veganos que entiendan que no basta con no consumir animales, sino que no hay que tolerar ningún abuso sobre ellos. Todo esto se extiende dentro y fuera de las redes sociales de Internet, siendo el reflejo de lo que promueven las organizaciones bienestaristas y neobienestaristas que envían mensajes confusos o descarados, ¿sí? Ya las conocemos: Boycott, Animal Save, PETA, Igualdad Animal, Mercy for Animals, bueno, un montón. Sobre que lo malo, y siempre ponen el foco en esto, es causar daño físico evidente y no el hecho mismo de considerarnos con legitimidad de usar a los demás animales como instrumentos. Si son vegetarianos y están escuchando esto, bueno, esto es importantísimo, ¿sí? No tenemos legitimidad de usar a los demás animales como instrumentos. Si la gente está por desinformación en el vegetarianismo, no debemos darle palmaditas en la espalda valiéndoselo, ni tampoco atacarles a su persona, ni siendo groseros, obviamente. No estamos atacando a nadie, estamos haciendo reflexionar sobre que esa preocupación que hay en el vegetarianismo por los demás animales, bueno, está incompleta, ¿sí? Siendo vegetariano. Continuamos. Este es el falso dilema que presentan los simpatizantes del bienestarismo, adoctrinados por los activistas de las organizaciones hegemónicas animalistas para validar sus discursos anti-veganos. Suelen usar el ad hominem de francionistas para asustar a la gente y que crea que los buenos son ellos, los bienestaristas y neobienestaristas, y los malos son esos francionistas, que no les importa el sufrimiento animal, hacen y repiten lo que dice Francione, y demás falsedades que mucha gente sin reflexión asume como ciertas. Lo que procedería es ofrecerles información sobre por qué es incorrecto seguir usando animales, hablarles del valor inherente, mostrarles evidencia visual y textual para que reflexionen sobre ello, debatir de forma respetuosa, y ya la otra parte le corresponde a la persona no vegana de hacer autocrítica, y ya si ella decide dar pasitos o hacerse vegano hoy mismo, ya es responsabilidad de ellos mismos. Pero los defensores de los animales debemos ser claros en nuestro discurso y material para que la gente entienda la dimensión del problema que representa no ser vegano, ¿sí? Que es participar activamente de la esclavitud de los demás animales, de su explotación. No hay razón para que alguien no pueda hacerse vegano inmediatamente, más allá del tiempo que le lleve comprender que los demás animales son personas no humanas con intereses relevantes que deban ser respetados como derechos inalienables. Lo que los activistas debemos hacer es informarles básicamente de la cuestión ética. Y si queremos, si hay tiempo, si hay interés, podemos también avanzar sobre la cuestión práctica, aunque esa información ya está, ya existe en muchos lugares. Pero la base tiene que ser el veganismo, ¿sí? Y para repasar, lo importante de este párrafo es que cualquier persona puede entender que así como la esclavitud de los humanos es incorrecta, bueno, la de los demás animales también lo es. Simplemente hay que entender que ellos también son individuos con valor propio y que merecen vivir sus vidas en libertad. Esto realmente no es una ciencia matemática imposible de comprender, ni otras cuestiones por el estilo. Así que no hay razones para ir a menos con el mensaje siendo veganos.
Continuamos. No hay razón para dar a entender que estar en el vegetarianismo es estar en el mismo barco que el veganismo. El vegetarianismo, como el resto de no veganismo, sigue siendo parte del problema hasta que la persona no adscriba al veganismo. Si a alguien que practica el vegetarianismo o cualquier otro no vegano les interesa el tema del veganismo, entonces no hay por qué hablarle de otra cuestión que los desvíe del respeto por los demás animales, ya que tienen interés en saber por qué ser vegano y cómo ponerlo en práctica. La transición al veganismo. El ser vegetariano o cualquier otra cuestión de reducir la participación en la explotación animal no tiene que ver en nada con el veganismo y no se justifica que se deba pasar por ahí, sino que ha sido una decisión personal mediante la cual esa persona humana sintió que sería menos incómodo para sí mismo mientras no es aún vegano, o por falta de información, que esto es lo que comúnmente pasa, y falta de reflexión suficiente para evitar toda aquella explotación animal que puede evitar y que está en sus manos. Ser vegetariano solo sería una cuestión anecdótica debido a que dicha persona aún no asimilaba ni asumía el principio ético del veganismo por la razón que fuere, mas no debe ser promovido como si fuese algo correcto pasar por esa anécdota, ese pequeño paso, que representa un irrespeto por los demás animales, que en el no vegano se puede entender que caiga por desconocimiento, pero no es justificable que sea el activista vegano quien lo promueva o las organizaciones. El veganismo tiene que ver con asumir cuestiones como el principio de igualdad, el valor inherente o moral o intrínseco, la dignidad, el concepto de persona, los derechos morales y dentro de estos derechos el derecho absoluto a no ser propiedad o a no ser explotado que deberíamos tener todos garantizados. Esto es lo que se puede ir comprendiendo gradualmente hasta asumirlo y esa es la transición. Las prácticas no están intrínsecamente asociadas al veganismo, sino son una consecuencia de asimilar el principio ético del rechazo a usar animales. No tiene sentido que alguien está en transición al veganismo solo porque está dejando poco a poco de comer sustancias o elementos de origen animal e incluso dejar de a poco otros usos que considere menos crueles, porque esto no está relacionado estrictamente con el veganismo. Solo hasta que deja de usar animales porque ha comprendido los conceptos mencionados anteriormente es que se es vegano, y el comprender dichos conceptos es lo que sí puede variar de persona a persona, lo que sí sería propiamente la transición hacia la comprensión y asunción del veganismo, ¿sí? Y bueno, como cierre, ya que el texto es muy claro, vamos a reforzar esto. El vegetarianismo es abandonar ciertas prácticas, ciertos hábitos, y el veganismo es transicionar o cambiar nuestro paradigma ideológico respecto a nuestra relación con los demás animales. Eso implica que en la práctica cambiemos cómo nos alimentamos, cómo nos divertimos, cómo nos vestimos, pero no es el punto de partida modificar los hábitos, sino nuestra relación injusta que tenemos con los demás animales al no ser veganos.